Al aire. Muy buenas noches, amigas, amigos. Les parecerá a lo mejor un poquito extraño escucharnos nuevamente porque nos hemos tomado unas largas vacaciones, básicamente eso. También por allí algunos problemitas de salud y de coordinación. Ustedes saben que la vida es así, de repente nos trae momentos dolorosos, así como momentos de dicha, de felicidad. Y cuando hay momentos dolorosos, por supuesto que la prioridad está en la familia, de modo que por alguna razón también se ha postergado, por alguna de estas razones se ha postergado nuestra salida al aire. Sin embargo, el cotidiano está siempre atento a recibirnos y a ofrecernos, a abrirnos la ventana para que nuestras alas de libertad salgan, lleguen a ustedes, como siempre decimos, donde quiera que se encuentren, ya sea en directo o después de manera diferida, siempre será grato para nosotros saber que de alguna manera este programa, Alas de Libertad, les resulta de utilidad. Estamos en la central aquí desde Chile. Yo estoy en este momento conversando esta tertulia desde Limache, en la quinta región de Chile. Y vamos a recibir, por supuesto, a nuestros panelistas permanentes, a quienes les damos la bienvenida. Veo allí en pantalla ya a nuestro Nilson de Montreal. Buenas noches, Nilson. Buenas noches a todos, buenas noches maestro, buenas noches hermanito Isaac, que espero que estén todos súper bien y bueno, contento de estar de vuelta al aire, ¿no? Después de un receso estival acostumbrado. Bueno, aquí va ya siendo receso invernal porque estamos totalmente con la tortilla para el otro lado, pero muy contento de estar de vuelta con ustedes, ¿no? Compartiendo una tertulia y reflexionando justamente sobre los acontecimientos que nos rodean, ¿no? En este mundo, ya sea a nivel local, ya sea a nivel internacional. Buenas noches. Muchas gracias, Nilson, y bienvenido, por supuesto, a tu casa, una vez más. Y aprovechamos al mismo tiempo, ya lo vemos que está allí bien equipado, nuestro Isaac Emerson. Buenas noches, Isaac. Bienvenido al programa una vez más. Buenas noches, maestro. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Un saludo para todos los que nos están viendo y para los que nos van a ver después. Un gusto en volver a verles después de tanto tiempo. ¿Cómo no? Igualmente, hermanito. Sí, por supuesto que sí. Y vamos a tertuliar bien variado esta noche porque hay tantos temas de los cuales hablar que siempre quedamos cortos por el tiempo. Tenemos un tiempo de antena acostumbrado de una hora y media, pero casi siempre nos es insuficiente porque las conversaciones de esta tertulia son distendidas, sin ninguna presión y al mismo tiempo tratan de ser conversaciones de la contingencia. Um, yo voy a ofrecer la primera ronda en la palabra para mis queridos amigos y panelistas. Ah, por supuesto, disculpen, le damos el agradecimiento una vez más a don Luis Morales Trujillo, quien nos coordina en estos programas y quien distribuye la parrilla, es responsable de la parrilla semanal de elpoterillano.cl. Así que gracias a nuestro querido Luis, como siempre, dispuesto, recién nos puso al aire, así que está con nosotros. Yo decía que vamos a dar la primera vuelta de esta tertulia libre. Voy a ofrecerles la oportunidad de que conversemos, pues amigos míos, tratando de que nuestra conversación llegue a la gente y ojalá se interesen, porque normalmente nosotros conversamos cosas de interés general y puntual también. En este momento voy a decirles que a mí me tiene muy, muy preocupado lo que está pasando en América del Norte, básicamente en este país que no tiene nombre, ¿no? ¿Cómo le podemos llamar? Bueno, USA.
USA le vamos a llamar, ¿no? Pero no tiene nombre, porque se dicen americanos, caramba, ¿no? Yo también soy americano y nací en Chile y me crié en Chile. Hasta donde yo sé, soy americano. Lo que está pasando allí es gravísimo, es muy complejo, tiene muchas aristas en lo económico, en lo social, en lo político, en lo sociológico. Hay un problema también allí de racismo, de clasismo, etcétera. Económico con mucha trascendencia incluso para los países latinoamericanos, los que venimos desde al sur del río Bravo, ¿no? Entonces, ese tema a mí me preocupa muchísimo, me preocupa harto lo que está pasando, por supuesto, en Gaza, lo que está pasando en el Congo, lo que está pasando en el Congo con miles y miles de niños y de ancianos muertos, está complicado. Uf, pero de todas maneras, no solamente tenemos que hablar de lo negativo, seguramente habrá por allí entre mis contertulios algo positivo que hayan visto, por ejemplo, nuestro Nuestro Isaac ha tenido una participación muy activa como agente cultural en un programa ahí teatral, artístico, desarrollado ¿cómo se llama? En la comuna de Pedro Aguirre Cerda, donde él habita y es muy activo. Entiendo que han estado hace ya unas 2 semanas con un acto importantísimo, musical, eh, con mucha conciencia social. Eso es muy positivo y seguramente algo de eso nos va a conversar esta noche. También está el periplo que hizo nuestro Nilsson de Montreal por Europa y básicamente en 2 o 3 países allí donde hay una cultura, especialmente en Turquía, ¿no? Estambul, una cultura que a uno lo hace tiritar por lo positivo, ¿no? Tenemos tanto que aprender, tenemos tanto que ver y tenemos tanto de lo cual hablar. La palabra queda libre para mis contertulios, el que quiera tomarla en primer lugar, ningún problema. ¡Tarán! Bueno, a ver, como usted lo mencionó, han pasado un montón de cosas en estos últimos 2 meses a nivel internacional. Yo creo que la palabra que representa mejor mi estado de ánimo actual es sobrepasado. Y creo que no soy el único humano en este momento que está medio sobrepasado con todo la avalancha de, de, de- de estupideces, la avalancha de fascismo, la avalancha de arrogancia, de desprecio, de amenazas, porque cuando uno habla de Trump, ni siquiera voy a llamarlo presidente, es un payaso, cuando uno habla de Trump, solamente viene a la mente calificativos de ese tipo, ¿no? Impone, amenaza, discredita, insulta, rebaja, ningunea, en fin, son puros, no hay nada, absolutamente nada bueno que salga de la boca ni de la mente de ese pobre ser humano. Entonces, y bueno, y más aún considerando que vivo en Canadá y Canadá ha vivido momentos bastante complicados también, Sí, porque, bueno, a nivel, por eso iba a decir, sí, perturbado, pero ha removido bastante la política local, ¿no? La política interna. Como ustedes saben, Justin Trudeau demisionó, o sea, no demisionó, no, anunció que iba a finalizar su mandato cuando el Partido Liberal encuentra un nuevo jefe. Dimisionó en parte, bueno, la situación en Canadá, Canadá como cualquier país tiene sus desafíos, ¿no? A nivel económico, a nivel social, estaba todo el tema de la inmigración que estaba causando mucho revuelo, pero sobre todo había un desgaste también importante después de 9 años en el poder, ¿no? Eso le pasa a muchos políticos después de demasiado tiempo, hay un desgaste que se hacía sentir, y con esta nueva ola de el auge que está teniendo la derecha en todo el mundo también se manifiesta en Canadá, y sí, el Partido Conservador
hasta antes de que Trump fuera elegido, el Partido Conservador tenía el viento en las velas, o sea, estaba realmente muy bien en la encuesta, definitivamente él hizo una campaña sucia, digamos, para destruir la imagen pública de Trudeau, de nuestro primer ministro, que dicho sea de paso, yo no voté por Trudeau, y creo que no votaría nunca por el partido de Trudeau, pero a pesar de todo hay cosas que hay que reconocerles que no son malas del todo, ¿no? Y en algunas reuniones, que es cuando Trump fue elegido y empezó a anunciar las medidas que él iba a implementar cuando asumiera oficialmente, cuando firmara, digamos, el acta de traspaso de mando, Ujú. eh, ahí empezó con su chiste de que quiere anexar a Canadá, y Canadá se va a convertir en el Ah, estado sí. número 51 de Estados Unidos, llamando a Trudeau, en vez de llamarlo primer ministro, llamaba gobernador. O sea, realmente él contribuyó a que los partidos en Canadá, los partidos de oposición, sonaban la alarma de que realmente Trudeau no era el hombre de la situación. Eh, pero, ¿qué pasó? Pasó que Trump empezó a poner aranceles. Y empezó a poner aranceles pasándose por la raya todas las reglas básicas de un sistema que no comparto, pero el sistema que se rige actualmente del neoliberalismo, lo del comercio mundial, se las pasó por la raya, y sobre todo considerando que en Norteamérica existe un tratado de libre comercio que él lo ha basureado como ha podido en los últimos meses, pero que dicha sea de paso, el tratado de libre comercio actualmente vigente es un tratado que fue eh, eh, el que siguió a lo que se llamaba la ALENA, que fue el Tratado de Libre Comercio inicial que se implementó en Norteamérica. Trump en su primer gobierno firmó y obligó a Canadá y México a eh, llegar a un convenio distinto, a un tratado que fuera un poco más justo para Estados Unidos. Le pongo justo porque Trump ha usado esa retórica de todo el mundo es injusto con nosotros, pero la cosa es que le está basureando un tratado que él mismo firmó. O sea, significa que no fuiste un negociador tan bueno como tú dices serlo, si ahora estás basureando el tratado que hiciste. Entonces, ¿qué pasó? Que Canadá, aquí fue como una especie de terremoto, todo eso, los aranceles del 25% sobre básicamente todos los productos canadienses. Hacia México la gente no habría tenido ningún tipo de reparo en imaginar que Trump quería eh, castigar, otra palabra que él usa mucho, ¿no? Castigar. Castigar a México con aranceles por el tema de la inmigración, por el tema del fentanilo, pero los canadienses se despertaron un día diciendo, oh, el país que pensábamos que era un aliado indefectible y un aliado de toda la vida, finalmente no está ni ahí con nosotros. Entonces, eso remeció a tal punto la política que, bueno, Trudeau ahí realmente jugó muy bien sus cartas. Convocó a todos los partidos políticos de Canadá para llegar a un consenso, y el día en que realmente entraron en vigor los aranceles gringos, Canadá respondió con una medida espejo, ¿no? Todo lo que tú no hagas te lo vamos a hacer, y la verdad es que la manera como lo hizo Trudeau fue muy hábil, y eso perjudicó al Partido Conservador, porque la gente empezó, o sea, el paradigma de la próxima elección, que era el país que quisiera que sacara la economía adelante, perdón, el partido que va a gobernar en las próximas elecciones tiene que ser el partido que saque el país adelante, que para el tema de la inmigración ilegal, ta, 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 ta. Finalmente se convirtió en quién va a ser el partido político y el candidato que esté en mejores condiciones para enfrentar a este desquiciado que se llama Donald Trump. Y como Trump y Musk han elogiado mucho al candidato conservador, se instaló esta percepción de que el Partido Conservador no va a ser capaz de enfrentarse a un aliado como Trump. O sea, no sé si me explico claramente. Sí, Tiene que ser un partido político que no sea eh, de la De la misma, misma ideología que de la Trump. misma ideología que Trump. Tiene que ser algo distinto para realmente poner el puño firme, diciendo no, o sea, sí, nuestras economías son terriblemente interdependientes, pero eso no significa que vamos a permitir, uno, que nos anexen, porque no es un chiste, es cierto,
y sobre todo que no impongas condiciones que solamente a ti te parecen injustas. Entonces, eh, se logró aplazar por un mes, igual a México, la entrada en vigor de los aranceles, pero mientras tanto, lo que está haciendo Canadá de manera urgente, y México también, y de hecho Europa se está preparando para lo mismo, es diversificar las relaciones comerciales. El problema es que Canadá, por la tremenda frontera que tiene con Estados Unidos, una buena parte de los intercambios comerciales con Estados Unidos. Entonces, había una dependencia muy fuerte de lo que puede pasar en Estados Unidos, eso tiene una influencia sobre lo que pasa en Canadá. Entonces, todos los países de la OTAN, en el fondo, que están también en la mira, están adoptando la misma actitud, reforzando lazos y tratando de establecer alianzas económicas que no pasen necesariamente por Estados Unidos en su mayoría. Entonces acá ha sido bien intenso, la verdad. Ha sido bien intenso, pero algo positivo, porque usted me pidió que hablara de algo positivo. ¿no? Algo que yo jamás había visto desde que llegué acá, hace 32 años, 35, 33 años ya, es el reforzamiento de lo que se podría llamar un nacionalismo canadiense. Ajá. Porque Canadá, como ustedes saben, son dos naciones que fundaron Canadá, los franceses y los ingleses, pero por temas históricos y políticos eh, no se puede hablar de una nación canadiense unida, porque están esas dos soledades, como se dice acá, pero hoy en día hay un consenso pan-canadiense sobre la necesidad de afirmarse y de mantener su independencia y de no permitir por ningún motivo que Estados Unidos nos pase el escoba arriba de nosotros. Entonces eso me parece algo positivo, pero por supuesto existe mucha ansiedad. Eh, Leer las noticias en este momento es leer 15 artículos y todos hablan de Trump y de sus acciones alrededor del mundo, sus amenazas, como Elon Musk está tomando las riendas, cómo Ujú. ha ido firmando decretos que van en el sentido de disminuir las libertades individuales, disminuir el lado inclusivo que tenía el gobierno con minorías, con gente discapacitada, por supuesto, cambiando el nombre en Golfo, Mm. porque ya Google Maps procedió al cambio. Hoy día, si ustedes van a Google Maps, pueden ver Golfo de México y entre paréntesis Golfo de América. En la versión estadounidense sale solo Golfo de América. Eh, y sobre todo, también, no solo en Norteamérica, sino en todas partes. Panamá, Groenlandia, y ahora está diciendo prácticamente que ellos van a tomar, van a, Gaza. Gaza, disculpen, esto no es en silencio. Gaza, o sea, sí, es un campo de ruina y no necesariamente por culpa de ellos, es un campo de ruina en este momento, es cierto, pero eh, expulsando del territorio, que es una idea inicialmente que fue propuesta por algunos ministros de extrema derecha del gobierno de Netanyahu, que propusieron que se vaciara Gaza de sus habitantes para justamente poder tomar el control. Ahora Estados Unidos, o Trump, está diciendo qué es lo que hay que hacer, está presionando países como Egipto y Jordania para que reciban, imagínense, 2 millones de palestinos. Es una bomba demográfica eso en cualquier momento. Y sobre todo en un inicio dijo que iban a construir, bueno, el tema de la Riviera Palestina, o sea, construir resorts, construir en el borde del mar, toda una zona architurística. Todos sabemos que si esa gente sale de ahí nunca más van a volver. Al inicio lo negó, pero después, hace poco, hoy día, había una declaración de Trump que decía que no, que la gente que se iba de Palestina, los palestinos no iban a tener derecho de volver a casa. Entonces ya estamos viviendo una realidad de un futuro distópico que libros durante muchas décadas aportaban este escenario como un futuro distópico, o sea, un futuro catastrófico, y es lo que está pasando hoy en día. Hoy en día es realmente alucinante cómo este tipo está obviando todo lo que es el Estado de Derecho en Estados Unidos, está deslegitimizando jueces incluso. O sea, se está acercando cada vez más a una dictadura. Y no es chiste. Y no es chiste, porque realmente cuando ya por una razón existen tres poderes del Estado, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial. Es para justamente Judicial. que el poder no descanse en una sola persona, y es lo que está haciendo con sus aliados, de justamente desmantelar el Estado, el deep state, como le llaman ellos,
para poder finalmente imponer su agenda. Y eso, entonces son cosas demasiado preocupantes considerando el impacto que tiene Estados Unidos a nivel planetario. correcto. Muy Ya, bien por la primera primera ronda. vuelta, la primera ronda, claro, excelente. Gracias, Wilson. Efectivamente, yo diría que todo lo que tú has planteado en esta tertulia, yo la comparto. Y tengo la esperanza de que esa política dictatorial de ese caballero eh, no surja, digamos, no triunfe, no pase, que no se le dé la pasada. Al respecto, una vez que termine esta primera ronda, vamos a conversar un poquito, si les parece, en esta tertulia, de la personalidad y la importancia que tiene la presidenta de México en esta situación, ¿no? Vale. Ha tenido realmente una actuación que, caramba, Digna. eh, sí, no solamente va a ser digna del Premio Nobel de la Paz, sino que se va a convertir en una de las mujeres más influyentes del mundo, influyentes por la forma como ella concibe su nacionalismo y cómo está reubicando a México en una posición que ella, según ella, nunca debió perder. Le ha puesto los 5 dedos de la mano izquierda en plena boca al caballero ese del país sin nombre. Bueno, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué le parece en esta primera ronda, estimado Isaac? ¿Cuál sería su participación en esta tertulia que se hace para que además pasemos un buen rato juntos? Eh, Concuerdo plenamente con el análisis que hace Nilsson de Montreal. Eh, a mí me ha estado llamando la atención y he estado leyendo mucho en el último tiempo todo lo que tiene que ver am, con cómo se está instalando finalmente la batalla, pero a nivel tecnológico, que eso es otra arista importante y yo diría que la más importante probablemente, sin desmerecer en los otros campos de acción política, porque finalmente eh, puede ser el gallito, digámoslo así, que defina eh, quién de estos dos, entre comillas, gigantes, ¿no? Hablando de Estados Unidos y China, finalmente tomen el toro por las astas a nivel tecnológico. Eh, China ha estado ¿Estás haciendo una pensando en el campaña. DeepSeek? ¿Cómo? ¿Estás pensando en Estoy, el estoy DeepSeek? pensando en todo, en el DeepSeek, sí, Globalmente ya. sí, 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 o sea, en el DeepSeek, porque es la noticia del momento, pero estoy pensando más bien en todo, porque desde que Estados Unidos eligió al delincuente como presidente, eh, China ha tenido una postura bien, bien clara en todo lo que tiene que ver con política internacional. El apoyo a Palestina fue rotundo por su independencia, autonomía y libertad y qué sé yo. Eh, y probablemente yo creo que este sea el año en que China va a dar el salto definitivo para hacer o sea, porque ya lo está haciendo, ¿no? Pero para terminar, digámoslo así, de establecer una campaña eh, um, una campaña publicitaria favorable a China. Durante todo este tiempo, en todo lo que tiene que ver con con la, con la política con TikTok, con la política con Huawei, con toda la tecnología que viene desde China,
China se ha mantenido al margen en términos de promover su estado de bienestar, promover su visión global, y se ha dedicado, como siempre, a estar al margen y casi funcionando como con el interés de las pocas, de los pocos países y de las pocas áreas de la industria que están interesados en invertir en China. Ustedes saben que aquí en Chile el interés por el intercambio comercial en China ha crecido muchísimo desde la pandemia. Ya desde antes de la pandemia se hablaba mucho de las importaciones chinas a nivel local, pero con la pandemia y después de la pandemia ya los niveles del intercambio comercial a nivel local, es decir, yo soy un emprendedor X y estoy trayendo cosas de China, eh, qué sé yo, para iniciar negocios o para mantener negocios, eso ha ido exponencialmente creciendo. Eh, y en ese contexto, China, por la barrera idiomática, se había mantenido al margen, pero ahora uno puede ver mucho contenido en español, mucho contenido hecho en Chile en español, digamos, con influencer o yo no sé si ellos trabajan la figura del influencer, pero no, para hacer digamos, el paralelo con Occidente, con muchos influencers chinos trabajando desde América Latina, y eso a mí me parece muy, muy interesante. Y ya este año entraron en la dinámica de destacar las bondades del sistema socioeconómico y cultural de China, y de frente a el supuesto estado de bienestar y democrático de Estados Unidos. O sea, yo he visto videos hablando sobre, eh, qué sé yo, el estado de las cárceles en China en comparación con Estados Unidos, por ejemplo. El estado de bienestar que viven los chinos actualmente sin ocultar las décadas en que China, digámoslo así, um, utilizó la precarización del trabajo para poder eh, alcanzar estándares de productividad más altos. Y eso nosotros lo sabemos. O sea, mandar a hacer algo en China era muchísimo más barato, pero como resultado de la precarización del trabajo. Y ellos no lo ocultan para nada. Eh, pero reconocen que eso fue necesario como parte de un proceso de bienestar en donde actualmente los chinos tienen un estado de vida superior en términos de bienestar económico y social respecto de Estados Unidos, así de frente, ¿no? No comparándonos ni siquiera comparándose con América Latina, sino que directamente con Estados Unidos. Eso me parece súper interesante porque yo creo que uh, China va a ir a la conquista de una imagen eh, innovadora de sí misma, una especie de imagen, ¿cómo decirlo? No sé, como cuando tú pasas por procesos de transformación profunda y tú no te niegas a eso, digámoslo así. Por supuesto que el tema de los derechos humanos, que siempre ha sido como el La batallito de piedra en el caballo, zapato. claro, la piedra en el zapato y el caballo de batalla de Occidente sigue siendo un gran desafío, eh, pero yo creo que con las medidas que están tomando a nivel de uso de redes sociales, por ejemplo, van a lograr cambiar esa percepción. Están súper conscientes de lo que implica la privacidad a nivel tecnológico. Lo hecho por DeepSeek es una muestra de que están interesadísimos en que el concepto de datos privados sea lo más eh, realmente posible datos privados, ¿no? Porque hasta ahora eh, en Occidente la cosa no ha funcionado jamás así. Eh, Hay por ahí una
un par de reportajes sobre DeepSeek, por un lado, que está trabajando con código abierto, lo que significa que cualquier persona en el planeta puede ayudar a modificar esa inteligencia artificial, haciéndola mucho más democrática en el sentido de más transparente, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, aparecieron un par de reportajes en enero sobre, yo no sé si estuvieron ustedes al tanto de que había una empresa que estaba comprando eh, eh, el registro del iris para entrenar inteligencia artificial. No sé si No, esa noticia le No, llegó no desde lo el había año escuchado. pasado, llegó aquí a Chile, porque en Chile se estuvo promocionando la compra de tu iris. Por registrar tu iris y entrenar a inteligencia artificial te pagaban, básicamente. sí, Bueno, se hicieron como dos reportajes ahora en enero, eh, en donde se reveló que esta campaña que se hizo en realidad tenía muchas fallas, sobre todo a nivel de declaración de principios o declaración de derechos de uso de uso de datos. Eh, Creo que fueron alrededor de 400.000 o 1 millón de registros de iris en países pobres, tanto en Europa como en América Latina. Se creó una especie incluso de estafa piramidal en algunos países en donde se les invitaba a participar porque iban a recibir dinero en Bitcoin, una moneda virtual, digámoslo así. Ajá. Y se creó una especie de estafa piramidal en esos países donde se les invitaba a la gente como a recibir un curso gratis de Bitcoin para poder aprovechar los privilegios o qué sé yo, los beneficios porque en eso se le estaba pagando, no se le estaba pagando en dinero real, sino que en dinero virtual. Y resultó que el curso al final era una especie de estafa piramidal en donde se invitaba a las personas a invitar a otras personas para que hicieran lo mismo y así sucesivamente. Y eso en contraste con los no sé cuántos miles, que ustedes saben que es así, no sé cuántos miles de millones de dólares recibió la empresa que hizo este trabajo como fondo para poder mejorar la IA y ofrecer un servicio más seguro en los países desarrollados después de haber experimentado con la gente pobre, la gente empobrecida, perdón. Entonces, ya hay un par de coletazos a ese respecto, precisamente por el tema por un lado, el engaño con el que las empresas de tecnología están funcionando para poder desarrollar sus programas e inteligencia artificiales. No sé si se acuerdan también, hace un par de años atrás, se supo que estaban entrenando una inteligencia artificial con personas empobrecidas en África, a las cuales obligaban a leer contenidos y hacer como un review de contenidos de cosas monstruosas, o sea, desde lecturas de episodios brutales hasta mirar contenido de violencia sexual, de violencia de todo tipo, y creo que les pagaban como $2 al día, una cosa así sí, así, una cosa muy, muy brutal. Eh, entonces, ese modelo que utiliza a los países empobrecidos y a la gente con necesidad económica para desarrollar tecnologías tercermundistas, voy a poner muy entre comillas tercermundistas, en realidad en vistas a ofrecer servicios de lujo para los países primermundistas, eh, choca con el modelo chino, por ejemplo, a propósito de DeepSeek, ¿no? Que tomó una herramienta barata, puso a trabajar a sus mejores ingenieros y no solo superó las IAs artificiales existentes con mejor tecnologías actuales, una sino que además velocidad demostró que pasmosa.
claro, sino que además demostró que sí es posible apuntar en la dirección de eh, fuentes abiertas, códigos abiertos, de modo que las inteligencias artificiales sean lo más transparentes posibles. Entonces, creo que por ahí van a colapsar dos mundos, el mundo occidental y cómo entiende las democracias y la democracia y el estado de bienestar y el desarrollo tecnológico versus esta imagen y esta oferta que está haciendo China, que ustedes saben que China se ha dedicado a apoyar digamos, el progreso en distintos países empobrecidos a través de infraestructura. Entonces, son visiones del mundo totalmente opuestas. Con esto no estoy diciendo de que haya que casi como que levantarle un monumento a China o algo por el estilo. Lo que estoy haciendo es una constatación de un estado de cosas que nos van a terminar de afectar. O sea, si Estados Unidos continúa en esta estúpida, bueno, no Estados Unidos, para no hablar mal de la gente que habita ese territorio, si el delincuente presidente de Estados Unidos sigue en esta intentona estúpida de querer aplicar aranceles y aplicar todo tipo de medidas retrógradas, yo creo que sí Antidemocrático. se va, bueno, y antidemocráticas, yo creo que sí se va a encontrar con un muro. Muchos están temiendo de que eso vaya a terminar en una alianza mucho más estrecha entre China y Rusia y los países que componen ese bloque, por Ah, decirlo así. Eh, y bueno, esas cosas nos terminan afectando a todos finalmente. China tiene buena relación con Latinoamérica, se ha portado de una manera, entre comillas, digna, pero yo sigo insistiendo, o sea, no podemos quedarnos como simples y meros observadores. Los países tenemos que, particularmente en Latinoamérica, tenemos que también construir nuestra propia, o sea, no sé si construir, pero reconocer nuestra propia identidad, reconocer el estado de cosas a nivel de estados, que independientemente del gobierno de turno, el mal funcionamiento de los países latinoamericanos tiene mucho que ver con el estado que se ha construido, con las constituciones que están vigentes. Y había algo que quería decir de positivo y se me escapó en este preciso instante. Ah, decir que hay una luz de esperanza en medio de esas cloacas hediondas que trajo el presidente delincuente de Trump. Eh, he leído que muchas de estas, ¿cómo se llaman? Estas órdenes que ha emitido, muchas de ellas se han decreto, frenado. ¿Ah? Los de- decretos. Bueno, decreto. muchos de estos decretos se han frenado. No sé si escucharon un decreto que el estúpido iba a obligar a las personas trans en las cárceles a que fueran transferidas a cárceles de hombre o de mujer, independientemente de la persona trans. Y eso entiendo que fue frenado utilizando las mismas herramientas de la Constitución por violación a los derechos. Entonces, al menos desde el área del activismo, sobre todo del activismo feminismo, del activismo feminista, hay muchas buenas noticias. Hay cosas interesantes que están pasando en países africanos al respecto. Y, y es bueno saber que hay gente que al menos tiene sentido común y bastante dignidad en Estados Unidos como para ponerle un freno a este dictadorcillo, porque es una especie de dictadorcillo que no le da ni siquiera para más. Yo creo que es Eso. importante también considerar en nuestra tertulia como positivo
el hecho de que son muchísimos estados ya que no están de acuerdo y que le han dado un paralelo a, a este hombre enfermo, el del pelo rubio, porque es positivo, dado que en algunos estados, como por ejemplo California, han salido en defensa directa de los inmigrantes, ¿no? Precisamente porque es la mano de obra. Le han demostrado a ese hombre enfermo y peligrosamente activo en esa nación sin nombre, le han demostrado que sus políticas para muchos estados son tremendamente negativas, especialmente para vamos a decir, los productores, ¿no? La gente que tiene dinero, de lo que hace que el país que mueva la economía, con Claro. la obra de Yo no, mano latina, ¿ya? Y el yo no sé, pueblo también, hermanito, pues. yo no sé, hermanito, corrígeme, pero yo creo que yo leí o vi al menos tres clips sobre las declaraciones de Justin Trudeau en Canadá, y el tipo hacía a lo que para mí fue la mejor forma de poner a ese delincuente en su lugar, porque habló, por ejemplo, de los efectos inmediatos del 25% sobre Canadá y que podría afectar en términos de dinero, ponte tú, no lo sé, voy a inventarme la cifra, pero era bien, bien notoria. Ponte tú que afectara en dinero a, qué sé yo, 60.000 millones de dólares. Ponte tú, que afectara directamente entre comillas, los bolsillos de los ciudadanos canadienses. Pero él decía que la intención de él era aplicar los mismos aranceles y hacer algunas modificaciones a niveles locales, con los gobiernos locales también, y que eso, en términos de dinero, podría afectar a Estados Unidos. Si a ellos le afectaba con 60.000 millones, a Estados Unidos con 600.000 millones. O sea, una cosa Efectivamente. brutal, O el sea, que, en el fondo, en la que claro, efectivamente los estadounidenses saldrían perdiendo, pero por lejos. Sí, sí. en el mensaje a la nación que dio, Particularmente, disculpa, por el tema de eh, la venta de electricidad que hace Canadá en algunos estados de Estados Unidos, estados que además esa industria depende directamente de la electricidad que les vende Canadá, y el y me parece petróleo, que gastan bien. El Y el petróleo. petróleo, electricidad y claro. petróleo. Sí, efectivamente, cuando dio su discurso anunciando que iba a no haber aranceles, en una parte de su discurso, antes de dirigirse a los canadienses, se dirigió al pueblo de Estados Unidos, justamente para decirles que la medida, bueno, lo que tú dijiste, no voy a repetirlo, iba a tener una incidencia porque ya, mira, si Estados Unidos le impone aranceles a dos países como Canadá y México, que son países que lo nutren de un montón de recursos de diferente índole, l- los precios van a subir en Estados Unidos, ¿cierto? Van a subir, o sea, van a tener un impacto directo sobre quién, sobre los más pobres. Justamente esa gente que estaba harta de la situación anterior, que votaron por Trump, justamente para que bajara el costo de la canasta básica, por ejemplo, y se están encontrando tranquilamente con una situación que viene a ser mucho más adversa a lo que tenían antes. Y han habido varios videos que han sido publicitados en diferentes plataformas de gente que interroga a gente que adhiera a todo el tema de MAGA, Make America Great Again, y la gente no tiene ni la más remota idea de los impactos de los aranceles en su vida. La gente piensa que, por ejemplo, si yo, Canadá, quiero vender cosas a Estados Unidos, yo voy a pagar un arancel, pero voy a ser yo. El pueblo va a seguir, la gente piensa que va a seguir teniendo los mismos precios. Y no, los aranceles los van a tener que pagar los importadores de Estados Unidos para comprar productos canadienses, y eso todos sabemos quién termina pagando el precio de la alza de los costos de producción, es el pueblo. Entonces la gente, ya sea a nivel de la economía, ya sea a nivel de inmigración, hay gente que la han ido a buscar para echarle y que había votado por Donald Trump, o que vinieron a buscar a mi marido y lo echaron fuera del país, pues yo soy una ciudadana americana, y en fin, la gente no tiene
El pueblo, bueno, Estados Unidos es un país muy grande, no podemos poner todo el mundo en el mismo canasto, pero el promedio del pueblo de Estados Unidos es gente sumamente ignorante, No, o sea, no, me no, sobrepasa la no ignorancia. podemos negar lo obvio, pues hermanito, si la Sí, mitad del país, un poco más de la entonces, mitad del país votó por él. entonces ¿para dónde voy? Es que sí, la gente, una parte de la gente que votó por él ya está muy desilusionada. Y por otra parte, yo creo que la polarización en Estados Unidos es, sobre todo si Trump sigue con sus políticas, con su voluntad de destruir realmente el Estado, la estructura del Estado, yo creo que las condiciones están para que se pueda desarrollar una guerra civil en Estados Unidos, porque todo el mundo tiene sus límites. Existen las regiones que votaron demócrata, que son las regiones costeras en general, como, bueno, todo lo que es la costa este, la costa oeste, mayoritariamente son demócratas y la gente que votó Trump es principalmente del interior del país, con algunas excepciones en lo que se llama el Rust Belt, la cintura de óxido, que son zonas industriales sumamente deprimidas que hay en Estados Unidos, donde se encuentra mucha pobreza. Bueno, dentro del campo de los republicanos, no todo el mundo apoya a Trump, y sobre todo sus políticas, ¿ok? No la apoyan en el tema de los aranceles, son conscientes que eso va a estar causando problemas ya. Wall Street, el diario de Wall Street, justamente eh, publicó un artículo que dio mucho que hablar en Estados Unidos y alrededor del mundo porque el título era algo así como la decisión económica más estúpida de todos los tiempos, hablando de los aranceles, imagínate. La Biblia de lo que es la bolsa de valores más grande del mundo criticando a Trump. Entonces, yo creo que si la economía termina deteriorándose más, hay gente que va a tener todo el interés del mundo y todas las ganas del mundo de financiar una forma de derrocamiento de este tipo. Entonces, no digo que algo que vaya a pasar mañana, pero yo creo que las condiciones están tranquilamente instalándose para que Trump finalmente, en vez de hacer a grande América de nuevo, como lo dice él, está realmente dando el tiro de gracia a Estados Unidos, porque desde hace ya algunos 20, 30 años Estados Unidos está presentando síntomas de potencia en decadencia, imperio que se está desmoronando de a poquito y los signos son cada vez más notorios. Entonces este tipo lo que yo pienso es que le está dando el tiro de gracia tranquilamente a Estados Unidos y para hacer el puente con lo que mencionaste recién, hermanito, por supuesto, o sea, China da un salto adelante. Yo creo que en la historia del mundo jamás se conoció un progreso económico tan importante, tan drástico y tan impresionante, porque a todo nivel, o sea, realmente tiene una capacidad de transformar al país en unas décadas, fue de la noche a la mañana, ¿no? Y bueno, China, Disculpa, hermanito, quiero agregar una cosita a eso que tú estás diciendo, solamente una cosita, que la tengo aquí en la retina de mi cerebro. Lo más impresionante no es solo que China haya crecido, sino que lo hizo de una manera así, de un pulso matemático perfecto. sí, Y eso definitivamente. tiene que ver con una idea que está detrás y que nosotros no percibimos. Mientras en Occidente los países siempre hacen declaraciones del tipo vamos a crecer entre qué sé yo, vamos a crecer entre un 2 y un 2,5 o un 2,5 y un 3. China, cuando dice vamos a crecer en 2,15, crece el 2,15. Ni Exactamente. más ni menos. ¿Por qué? Porque tienen un nivel de control de su economía y tienen una idea basada en el crecimiento sostenido tan clara que cuando dicen vamos a crecer un 2,38, vamos a crecer un 2,38. Y no más ni menos. Y esa mentalidad y esa visión es la que va a impactar en el mundo. Porque hasta ahora nosotros no estamos acostumbrados a que un Estado cumpla con el objetivo central, digamos, de todo Estado, que es ir avanzando de manera lenta, pero segura, en lo que se refiere a alcanzar metas de estabilidad económica. Sí. Síganos, hermanito. No, no, claro, entonces lo que ha hecho China, como mencionábamos, es algo realmente notorio y
A nivel geopolítico, China realmente ha puesto bien sus peones por todas partes, Ujú. estableciendo collares de perlas de la nueva ruta de la seda, ya sea a nivel marítimo, ya sea a nivel terrestre, lo que también hace que China esté instalando bases militares en diferentes partes del mundo, lo que ya le está haciendo un contrapeso importante a Estados Unidos a ese nivel. Está, primero le abrió la puerta, traigan su tecnología, le ofrecemos mano de obra ilimitada y barata, tráiganla, pero, como tú dijiste, ¿no? Winter ya, estos tipos aprendieron a tal punto que empezaron a desarrollar sus propias marcas, su propia tecnología, y China ya no es solamente un lugar donde se fabrican artículos de pacotilla. Hoy en China se fabrica alta tecnología, y ni siquiera estoy entrando en el tema de la inteligencia artificial, que es otro tema, y efectivamente le hicieron así la tapita a los gringos hace poco cuando anunciaron el DeepSeek, ¿no? Ujú. Quedaron para adentro los gringos con eso. Entonces yo creo que estamos asistiendo, no sé si es un privilegio, creo que sí, desde un punto de vista histórico, el privilegio de asistir a la decadencia de un imperio y a la emergencia de otro. Sí, yo creo que el modelo chino tiene chances de poder tener hijitos por todas partes, efectivamente por la capacidad del Estado a transformar y elevar el nivel de vida de su población. Ahora creo que alguno de los bemoles que también vale la pena señalar es que China tiene desafíos importantes todavía frente a sí. Por una parte, hay una dicotomía a nivel de progreso entre las regiones de la costa y el interior. En el interior aún queda mucha Ujú. gente pobre. Eh, Ujú. la verdad, la pregunta que yo me hago, porque la verdad no me he informado al respecto, estoy abriendo la pregunta a todos, yo no sé hasta qué punto, o sea, China yo no considero que sea un país comunista hoy en día, es un No, estado, es un capitalismo autoritario, digamos de esa manera. Entonces, no sé hasta qué punto el estado de providencia, el estado de bienestar chino, sea tan generoso con su gente. Eso tengo una duda al respecto, ujú, porque para las personas que no viven en la costa, justamente, el acceso a la salud, a la educación es algo muy problemático. Existe ujú, también el régimen del huku. El huku, no sé si han escuchado hablar antes de eso. El huku es, bueno, viene de la época de Mao, es el permiso que tiene la gente de vivir en un lugar. Eso también existe en la Unión Soviética. Creo que en Cuba jamás ujú, existió, pero o sea, hasta cierto punto sí también. Pero tú no tienes derecho a instalarte en cualquier parte en China. Entonces, ¿qué ujú, pasa? Que cuando tienes ese derecho, tienes el derecho a instalarte, por ejemplo, en Shanghai, en Beijing, tienes derecho a salud, tienes derecho a inscribir a tu hijo a la escuela, tienes derecho a ta, 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 ta. El bemol es que hay millones de personas que se instalaron ilegalmente, que trabajan, porque tienen el derecho de trabajar, pero sus hijos, por ejemplo, son como fantasmas. No puedes inscribirlo en escuelas públicas, tienes que pagar escuelas privadas, cuestan carísimas. No tienes derecho al sistema de salud público, tienes que ir al sistema de salud privado. Y um, entonces lo que está pasando en China también es que eh, hay un tema que el gobierno de Pekín no ha logrado dominar, a pesar de todo su férreo control de la sociedad, es cómo manejar la frustración de la gente. Y esa frustración, hay signos también importantes que demuestran que la gente está alcanzando un nivel de hartazgo en relación a algunas maneras de proceder que son propias, por ejemplo, del sistema de justicia chino, que lejos de ser perfecto, ha habido un recrudecimiento de acciones de lobos solitarios, como por ejemplo atropellar gente. Hace poco hubo una noticia que un auto simplemente atropelló un montón de turistas japoneses, un hombre que fue a acuchillar niños en una escuela, y justamente, según algunos sociólogos que estuve escuchando hace poco, eh, esos actos aislados, porque tampoco son generalizados, esos actos aislados tienen como origen la frustración que mucha gente está sintiendo. Muchas de esas personas que cometieron esos actos habían sido víctimas de injusticia y de la corrupción, que en China hay mucha corrupción también. O sea, hay un tema ahí importante que tienen que resolver. Otro desafío sumamente importante es el tema de la demografía. Bueno, como ustedes saben, India ya sobrepasó a China a nivel de población. China es el segundo país más poblado del mundo, pero
la tasa de natalidad es baja y la política del hijo único está teniendo consecuencias enormes, porque bueno, China debe tener, ponte tú, 1,4 billones de personas, pero según las estimaciones, de aquí al 2050 China va a tener 750 millones de habitantes, lo que es una pérdida de población muy importante, y eso va a tener consecuencias en la economía también. En la Claro, economía a nivel de mano de obra, a nivel de la capacidad de reemplazar, por ejemplo, profesionales, porque sí. la gente no está teniendo hijos tampoco. No solo porque no tiene el derecho, pero ahora porque el trabajo, toda esa dinámica de enriquecerse, y la gente lo ha entendido muy bien allá también, y tienen problemas graves con el tema de la demografía. Entonces, es un país que se está envejeciendo muy rápidamente, y eso es un desafío para cualquier país, mira lo que le pasa a Rusia, es un poco lo mismo. O sea, y yo no estoy de acuerdo con las políticas de Putin sobre, por ejemplo, todo lo que refiere a las libertades de las minorías sexuales, por ejemplo, que son muy perseguidas en Rusia, pero una de las razones que lo impulsa a promover la homosexualidad reproductiva, perdón, la heterosexualidad reproductiva, es la necesidad de que el país tiene que tener más gente, tienen que nacer más niños, y eso también es un problema que tarde o temprano va a poner a la economía de Rusia en jaque. Entonces, para terminar este tema de China, yo creo que sí hay cosas súper interesantes que están haciendo y que hay que retener. Culturalmente tiene esa capacidad de movilizar un montón de gente con un objetivo único. No creo que ya lo hemos hablado en otros programas anteriores. No creo que sea perfectamente reproductible en otras partes del mundo justamente por No. temas culturales, pero Ujú. definitivamente, si volvemos al hombrecillo del pelo color pichi, eh, El este, KSBC. el KS Bichi, este tipo está cortando alianzas, está destruyendo alianzas con aliados de largo plazo. ¿Qué pasa? El mundo no se va a quedar parado así. El mundo, los países van a empezar a buscar otras alianzas, otras fuentes de referencia, y el país que está más sólidamente instalado hoy día para representar ese equilibrio es China. Por ende, Estados Unidos se va a ir quedando solo, en la medida en que continúe atacando a su aliado más cercano. Imagínate, la OTAN. Hasta la OTAN está atacando. O sea, y lo otro es, y con esto termino mi intervención, el bloque del BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica se está agrandando. Se está agrandando. Colombia integró el BRICS, Bolivia va a integrar el BRICS, Cuba fue aceptado, y otros países, bueno, de relevancia local o regional, en África como Etiopía, que es un país, Nigeria, que es un país, son países muy poblados, están tranquilamente dirigiéndose a este bloque que busca un orden mundial plural, un orden mundial un poquito menos dominado por una sola potencia. Entiende la importancia de hacer esto, y el bloque del BRICS, a pesar de las amenazas de Donald Trump, muy recientes por cierto, están tratando de establecer las bases de la creación de una moneda única, una moneda nueva, que va a hacer que ellos empiecen a comerciar esa moneda. Y eso sería un golpe fatal para el dólar estadounidense y por ende para la hegemonía gringa alrededor del mundo. Entonces, no sé, me dan ganas de ir a buscar las cabritas para ver cómo se está desarrollando todo esto en los próximos años, porque la verdad es súper interesante, Eh, súper interesante. Correcto. Mira, efectivamente hay varias cosas importantes que se han planteado aquí, ustedes básicamente. Y como nosotros nos dirigimos también a nuestros compatriotas por último de la pátria de la lengua, ¿no? Que están en distintas partes del mundo, es bueno decirles que lamentablemente no todos los medios de comunicación de masa eh, llegan a distintas partes del planeta con la misma editorial. Entonces, sí, No, no, termine, yo tengo algo que agregar al respecto. ya, Termine. con la misma editorial, digo, porque lamentablemente, muy lamentablemente, la gente se informa
de acuerdo a lo que los medios de comunicación quieren que se informe. Y los compatriotas, los latinoamericanos que están en este momento en otro extremo del planeta, estas cosas que nosotros conversamos acá, muy probablemente no las ven de manera parecida a como las vemos nosotros. ¿Por qué? Precisamente porque no toda la gente tiene la posibilidad, primero, y después la capacidad, la perseverancia, la fuerza para informarse en distintos medios. La gente en este momento tiene como la idea de que prende un canal de televisión o abre la página de un diario y ahí se queda. Muchas veces se queda en los titulares, ¿verdad? Entonces, la idea que ellos van teniendo de lo que pasa en Latinoamérica, de lo que pasa en Estados Unidos, es lo que los canales de televisión y esos diarios quieren. Nada más. O sea, un punto de vista que generalmente es hegemónico. Con esto del DeepSeek, que está el combo en el hocico, como decían ustedes antes recién digo, que le dio China a Estados Unidos, eh, la inteligencia artificial, porque el DeepSeek es un laboratorio de inteligencia artificial, ¿verdad? Ahí están trabajando fuerte cada día y ya dieron el primer combo y ahí está, como decía Isaac, ahí están, pues. Mañana sale otro y están trabajando arduamente, ¿no? Porque es un asunto de poder, por supuesto que sí. La inteligencia artificial va a dominar el mundo, o sea, ya está en esa perspectiva. Nosotros, como alas de libertad, hace ya más de un año que conversamos sobre la inteligencia artificial. Y dimos algunos segmentos, dimos algunas cosas generales que esperábamos que sirvieran, que fueran como ilustrativos. Pero ocurre que la inteligencia artificial no es un asunto de ahora, también tiene su historia, ¿no es cierto? Ya en 1956 fue lanzada y en 1958 ya abrió las puertas y todo el mundo empezó a hablar, todo el mundo tecnológico de la época comenzó a hablar de la inteligencia artificial. De manera que ya tiene prácticamente, ¿cuánto? Hablamos de 1960. Tiene 40, tiene 60 años, 60 años. ¿No es cierto? Que ya más o está. menos. Y para allá vamos. O sea, en cualquier momento la inteligencia artificial va incluso a reemplazar a seres humanos en muchos aspectos. Ya lo están haciendo los Ya lo robots. está haciendo, claro. Claro. Entonces, con esto de la inteligencia artificial, yo espero, amigas y amigos y queridos panelistas, yo espero, más bien yo ansío que la inteligencia artificial tenga una proyección tal y una fuerza tal que anule a los medios de comunicación hegemónicos, que los anule completamente. De manera que lo que reciba uno sea más próximo a la realidad. Me decía un amigo el otro día, Mm. me decía, mira, ¿por qué crees tú que cuando, no sé si tú has mirado, no, no, yo no miro televisión, y es cierto, yo no veo televisión ni tampoco escucho radio, y algunos diarios digitales, jamás voy a comprar un diario, ni mucho menos en Mercurio, no lo he comprado en mi vida. Eh, Me decía, mira, ¿por qué crees tú que cuando un canal de televisión está dando una noticia de un asalto que ocurrió, ¿no te has fijado tú que inmediatamente lo dan en directo? ¿Cómo crees tú en un rincón X de la ciudad dan en directo un asalto o un robo, un hecho delincuencial? ¿Cómo llegan tan rápido a la televisión allá? ¿Cómo se informan tan rápidamente, casi de manera instantánea,
cuando está ocurriendo el hecho? ¿No te parece que esas son cosas, un montaje? Mm. ¿No te parece que son este, estrategias Bueno, para... durante el estallido social hubo algunos hechos que van en el sentido de lo que usted está mencionando. Ahora, claro que sí, solo que el estallido social, vamos a decirlo, querido mío, vamos a decirlo de manera bien simple, bien sencilla. La gente, los fotógrafos, las cámaras de televisión tuvieron tiempo para llegar. No, claro, o sea, ¿cómo puede ser que estén siempre en el momento oportuno En para el transmitir? momento Claro, oportuno. no se ¿Te entiende el fijas? punto. Mm. Ya, eso es una cosa. O sea, que yo espero, repito mi idea, que con la inteligencia artificial en un momento dado, esos diarios, esos canales, la televisión concebida así, con esa mentalidad, con esos juegos editoriales, se termine. Bueno, yo creo que ese es uno de los grandes desafíos con la inteligencia artificial, es justamente porque quien domine la inteligencia artificial va a dominar el mundo. Sí, De ahí la necesidad de legislar para poder garantizar justamente la pluralidad en la inteligencia artificial, porque también sería una herramienta perfecta si alguna persona con intereses que no van en el sentido de la comunidad se acaparara de eso y lo usara a su beneficio, ¿no? Pero quiero mencionar algo antes de que me olvide, porque como dijo Elisa recién, algo que tengo aquí, hablando de pluralidad de medios. Todos sabemos que, bueno, hablemos de lo que nos concierne, América Latina, la inmensa mayoría de los medios de comunicación están poseídos por conglomerados que son de derecha, ¿cierto? sí. En Chile no hay, no hay diario, de los grandes diarios, no hay ninguno que sea más objetivo, son todos de Copesa o del Grupo del Mercurio. Correcto. Entonces, yo no sé si usted conoce, o ustedes conocen, y quizás nuestros auditores en este momento, el canal español La Red. ¿No les dice Mm, nada? sí, yo lo Ya, sigo desde que iniciaron. exactamente. Es un canal que fue dirigido desde su inauguración por Pablo Iglesias Turrión, que era uno de los más jóvenes políticos españoles de Juntos Podemos, creo que era el partido en el cual estuve implicado en España. Y hay un programa en particular que se Mm, llama, y que si probablemente lo conoces, Isa, La Base, ujú, que tienen videos en YouTube, tienen videos en TikTok y tienen Ah, sí. un periodismo definitivamente, o sea, abiertamente de izquierda, ¿no? Tampoco aspiran así a ser neutros, pero en el fondo, ¿quién es neutro de esta vida? Y con Casi imposible ser. periodistas, jóvenes y muy hermosos. Ah, se refiere a Ina, Mesa, así. las que entregan allí las noticias, si estamos hablando del mismo programa, las que hacen los comentarios, gente muy inteligentes, jóvenes y hermosas. Ah, bueno, sí, sí, también. Sí, Entonces, están abriendo y funcionan por mecenato, se dice mecenato, ¿no? Es un canal que es financiado por, ¿cómo se dice? sí, ujú. Sí, sí se sí, dice, pero no se utiliza tanto. Son auspiciados por... claro, el sistema permite, por, Micromecenazgo, esa es la palabra Ujú, que usan ellos. ujú, Entonces, detrás de ellos no hay grandes capitales financieros que están involucrados en el financiamiento, por ende tienen la libertad de la línea editorial. Y los análisis que hacen de política internacional, de política española, pero también de América Latina, me parece un contrapeso súper interesante y creo que vale la pena que la gente lo conozca más. Y de hecho, ahora están en una campaña de sociofinanciamiento para abrir una rama de la base de la red en México, que va a ser la antena para América Latina, justamente ujú, para hacer el contrapeso a los medios de comunicación que dominan el espectro mediático, que son definitivamente de derecha, y que, por ejemplo, dicen cosas como que Chile se está cayendo a pedazos, siendo que las últimas, las últimas publicaciones de diferentes organismos internacionales demuestran que es todo lo contrario. Entonces, solo para que la gente entienda que igual sí, existen medios de comunicación que valen la pena y que pueden ser muy interesantes porque van a fondo, no son sí. noticias sensacionalistas, analizan las cosas de manera, con un tono bastante sarcástico también, que me gusta mucho,
Una de las periodistas, que probablemente la que usted encuentra más hermosa, maestro, es Ina Afinojeva, que es la rubia, ¿no? Que es Sí, una rusa ya, que habla un español, pero perfecto, impecable, así dijo, impecable. wow, que era la antigua jefe de antena de RT, del canal Russia Today, en su Ya, versión en español, pero que bueno, terminó retirándose de ese canal porque no endosa la guerra en Ucrania, ella no está de acuerdo con esa guerra, a pesar de que los medios de derecha en América Latina y en España tratan de asociarla al régimen de Putin para discreditarla justamente. Entonces, cuando uno no es un peligro, la gente te ignora. Cuando te empiezas a convertir en un peligro, la gente empieza denostándote. Y bueno, en los casos más extremos, las MAC, ¿no? Cuando uno va contra el sistema. Pero el hecho de que hablen mal de ella y de otros periodistas es un indicio de que le está dañando el monopolio mediático que existe. Y eso es súper importante que la gente lo conozca. El correcto, programa se llama La Base, es la del base. canal La Red, que es un canal español, y está en las plataformas de YouTube, está en TikTok, tienen clip cortos, clip largos. Los programas generalmente son de una duración de 45 minutos más o menos, los que están en YouTube. Así que los invito a todos a que vayan a informarse con ese medio, porque aparte de ser entretenido, es sumamente van a fondo de los acontecimientos. Me parece Perfecto. realmente muy notable. Buena información. Sí. Isaac, Yo quería agregar a te vamos a eso, dar, yo quería te solamente vamos agregar a a dar eso. un minutito, 2 minutitos, porque estamos ya en la hora. Ah, ya. Uy, de No, veras. solamente agregar que existen otras, sobre todo en redes sociales, existen otros, no son medios de comunicación como tal, son más bien periodistas que se aglutinan en torno a temas y se han vuelto como especialistas en áreas. Y hay uno de ellos que se llama Descifrando la Guerra, que es un grupo de periodistas que están analizando todo el acontecer internacional. Súper, súper recomendados porque son especialistas en el tema. No solamente están abordando digamos, lo que está aconteciendo y que se ha viralizado o que tiene cierta relevancia, sino que también están poniendo la mirada sobre otros países en donde recién están comenzando o posiblemente puedan comenzar algún tipo digamos, de situación política importante, descifrando la guerra. Al Jazeera en español, altamente recomendable, muy recomendable porque ese sí es un medio de comunicación y con fuentes bastante confiables y además normalmente lo que hacen es casi traducir cosas, casi como traer al mundo en español temas que están solamente en otros idiomas. Y Spanish Revolution, que ellos sí de frente se dedican al activismo político de izquierda y están siempre eh, publicando notas interesantes sobre el acontecer político internacional. Perfecto. Sí. Muchas Excelente. gracias. Mira, lamentablemente somos esclavos del tiempo. Ya Ujú. tenemos 3 minutos pasados en nuestro programa y agradecemos una vez más, por supuesto, en primer lugar nuestra ventana de cotidiano. Y agradecemos profundamente a nuestros panelistas que están siempre dispuestos con sus muy oportunas y muy pertinentes observaciones para que pasemos un buen rato juntos. Sin embargo, yo no quiero, y agradeciendo por supuesto la sintonía, yo no quiero en este momento cerrar el programa sin decirles que es una promesa. En el próximo programa vamos a hablar de la solidaridad y yo tengo especial interés en desarrollar este amplísimo tema porque hay tantas definiciones de solidaridad como sociólogos y como psicólogos y como filósofos, ¿no? Pero vamos a hablar de la solidaridad y a mí me va a interesar muchísimo que la centremos en un hecho concreto. Como yo fui emigrante, entonces sé muy bien eh, lo que significa que los mexicanos hayan prácticamente sido puestos en la frontera en Estados Unidos por este infame del país sin nombre. ¿Cómo el pueblo mexicano residente en Estados Unidos
se unió en un gesto maravilloso de solidaridad y pusieron a Estados Unidos. En este momento, como decía Nilsson de Montreal, Estados Unidos ya empieza a decaer, va en caída libre. Y más con este individuo, este monstruo que también, como decía Isaac, igual lo eligieron, salió elegido, salió electo democráticamente o no, como quiera que sea, pero ese presidente. Bueno, ese individuo está haciendo de la gente más eficiente para que Estados Unidos vaya en caída libre. El pueblo mexicano de allá, más el pueblo mexicano del país de México, han tenido una actitud maravillosamente solidaria. Por eso que a partir del próximo programa nos gustaría que enfocáramos el concepto de solidaridad y lo podemos contextualizar, por supuesto, con todos los países y todo el apoyo que ha tenido, todo el rechazo que ha tenido esa actitud prepotente y de humillación para el mundo entero, como lo está haciendo este caballero. Dije caballero, bueno, El el KS monstruo. Pichí. Yo les entrego a ustedes a través de esta ventana mi abrazo con mis mejores deseos. Para ustedes que nos están viendo, que nos verán de manera diferida, para mis panelistas, para nuestro coordinador, muchas gracias y será entonces con este abrazo hasta nuestro próximo programa. Chao. Buenas noches y que viva Palestina libre. Chao. Igual, Un abrazo exactamente. a todos. Ese es un gesto de solidaridad. Dale. Chao, que estén muy Bye. bien.